Bueno, voy a iniciar la clase, ¿vale? Está Abundes, Ochoa, Julieta. Presente. Muy bien, está Aldama Larios. Presente. Muy bien, Ceballos está. Cervantes Anguiano. Presente. Mario Daniel. Presente. Anadelia está. Presente. García Rodríguez, Gustavo. Godínez Arriola, Regina. Presente. Gómez Cruz. Presente. Muy bien. Gutiérrez Loza. Carlos Gustavo. Presente. Okay. Jiménez Herrera. Presente. Muy bien. Maldonado. Entonces se está conectando. Mesa Álvarez. Presente. Michelle está. Aquí está. Todo Diego. Está Naranjo. Presente. Muy bien. Plancarte. Presente. Muy bien. Ramírez. Ramírez Rodríguez. Fabiola. Presente. Muy bien. Rocha Ruiz. Rocha Ruiz, ¿está o no está? Presente, profe. No me dejó encender el micrófono, presente. Román Pérez, ¿está? Rubalcaba, no está. Valdés Durán. Vázquez Mesa. Presente. Muy bien. Vázquez Ramírez. Presente. Y está Vergara Rui. Ya sabe, chulo, que es diario, Como siempre, ¿ah? como siempre. Pues, ¿qué tal, chicos? Buenos días, muy buenos días. Iniciamos una semana, ¿verdad? Una semana que estamos a mitad del mes de mayo, ¿verdad? Una semana divertida porque a partir de mañana empezamos nuestro tributo loco, ¿verdad? Ahí donde tienen que hacer su antifaz, su espacio de estudio y también el maquillaje, ¿verdad? Entonces, empezamos esta semana pues un poco Todo difícil. eso es obligatorio. Mande si es obligatorio para que lo hagas y vea tu participación, se vea tu participación, Rui, ¿va? También iniciamos una semana en donde hay su festejo, ¿verdad? El Día del Estudiante, ya su asesor les comunicará, yo creo que ratito, en qué va a consistir, ¿va? Ahí para que estén al pendiente. También una semana de festejar a María Auxiliadora, ¿verdad? El lunes que viene va a haber ahí una misa, igual el asesor les comunicará, ¿verdad? Estamos una semana pues un poco divertida por la cuestión en la cual pues se va a vivir antes de su día festivo, ¿verdad? Que es Día del Estudiante, ¿ok? Entonces, como cada lunes le ponemos la semana a María Auxiliadora y a Don Bosco, a que nos ilumine, ¿verdad? A que nos esté presente en nuestro estudio, ¿verdad? Entonces, pues muy buenos días, chicos. Iniciamos esta semana con todo, ¿verdad? Así que ánimo. Ya entrando al tema, pues te voy a compartir pantalla. El jueves pasado nos quedamos con la organización política, ¿verdad? Del virreinato, cómo es que estaba organizada, cómo es que las audiencias, ¿verdad? Eran los encargados de mostrar este dominio, esta política, ¿verdad? Esta cuestión de mandato, en donde prácticamente
pues eran tratados muy mal, ¿verdad? Los indígenas de aquel tiempo, ¿verdad? Ahora vamos a estar viendo un nuevo tema que se llama las instituciones que regularon la economía del virreinato. En pocas palabras, ¿cómo es que vivían estos personajes, ¿verdad? Estos indígenas en sí, ¿verdad? Entonces empezamos nuestra clase. Cualquier duda o pregunta, puedes levantar tu mano, va, para si te surge alguna duda o quieras hacer algo de participación, ¿va? La economía y el trabajo de los pueblos indígenas para enfrentar los funcionamientos económicos y políticos de Nueva España. Debemos recordar que se trataba de un régimen colonial. La administración organizó la economía para generar riqueza y enviarla a España. Esto significa que los españoles tenían ventaja sobre los otros grupos no hispanos. Las actividades que lograron generar una gran riqueza en Nueva España fueron la ganadería, la agricultura, la minería, producción textil, los talleres artesanales, el comercio, todo ello por medio de la aprobación de las tierras, la distribución de los recursos naturales, las formas de producción y la explotación de la fuerza de trabajo. Aunque el gobierno se preocupaba por el bienestar de los indígenas, el objetivo era que trabajaran lo mismo para contribuir en la riqueza que se deseaba la corona. Bueno, la economía y el trabajo de los pueblos indígenas, chicos, prácticamente pues era de una forma pues muy fuerte, ¿verdad? Para los indígenas. ¿Por qué? Porque los indígenas prácticamente se encargaron de enriquecer más a los españoles, se encargaron más de trabajar las tierras, se encargaron más de ir exportando, ¿verdad? De ir sacando, de ir experimentando toda esta parte, pues de lo que había en suelo mexicano, que en ese entonces la llamaba la Nueva España. Entonces, los indígenas prácticamente con su trabajo, con su, pues con su dedicación, iban generando toda esta parte de la riqueza de ellos. Se enfocaban mucho en la ganadería y la minería. Y ellos trabajaban y no ganaban nada. No, prácticamente no, Rui. Lo hacían porque la mayoría, como lo vimos en la clase pasada, la mayoría de los españoles, pues los trataban mal, ¿verdad? Incluso algunos de ellos los explotaban, ¿verdad? Cabe mencionar que los españoles no venían solo, venían con esclavos. Entonces, los indígenas, aparte de recibir un poco o de recibir poco o nada, pues les exigían su trabajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eran ellos los que dominaban, eran ellos los que hacían las leyes, ¿verdad? Los españoles eran prácticamente los encargados de decir qué es lo que se tenía que hacer. Entonces, pues un pueblo sometido por este tipo de personas, si no le obedecías, tenías tu castigo, pues ¿qué hacían? Seguir bajo el mando de los españoles, seguir trabajando con ellos y no podían hacer nada más que trabajar, ¿verdad? Fue así que se empezó esta cuestión de la injusticia, ¿verdad? De los españoles. O sea, los españoles tuvieron como su propia constitución. Sí, no, lo vimos la clase pasada, tenían su propia audiencia. Ellos prácticamente juzgaban o prácticamente castigaban de acuerdo a sus criterios. Cabe mencionar que si un español hacía un delito o cometía un error, ¿verdad? Eran juzgados muy diferentes los españoles que los indígenas. Los indígenas recibían un castigo mayor, o sea, más fuerte que los españoles. Entonces los españoles estaban muy protegidos, ¿verdad? ¿Va que va? Bueno, seguimos con la otra diapositiva. Dice, el periodo colonial. Así me movió. El periodo colonial. Desde el inicio del periodo colonial, los gobernantes neohispanos supieron que la prosperidad de la colonia y su propia riqueza dependían del bienestar de la población indígena. Sin embargo, en el siglo XVI, gran número de epidemias asolaron el virreinato. En 1576, por ejemplo, el Colegio de Santa Cruz en Tlatelolco, institución relevante en la Ciudad de México, donde además de enseñar a indios nobles, se hacían investigaciones y traducciones en náhuatl,
fue devastado por una gran epidemia y por esto y otras razones tuvo que cerrarse. Debido a esto, las instituciones económicas se veían forzadas a lograr los objetivos: explotar al máximo el trabajo de los indígenas y garantizar su supervivencia. Bueno, ¿qué pasó con este periodo colonial o con esta parte de explotación, con esta parte de la desigualdad que había en contra de los indígenas? Pues bueno, llegan las mentadas epidemias, unas epidemias traídas por los propios españoles, ¿verdad? Como viene siendo la varicela, la viruela, la gripe, ¿verdad? También ahí entraba dentro de estas epidemias traídas por estos españoles. Pues bueno, bueno, a manera de una injusticia, todavía que los hacen trabajar de más, todavía que los explotan, pues también los enferman, ¿verdad? Estos españoles que hacen pues su injusticia en contra de nosotros. Los dejaban morir como si nada. Ajá, bueno, hacían su injusticia en cuestión de explotarlos y aparte enfermarlos. Bueno, parte de la población de Nueva España, ¿verdad? Que hoy es México, pues careció toda esta parte de poder sobrevivir a una epidemia o poder sobrevivir a una gripa, a una viruela, a una varicela, porque en aquel tiempo pues no había medicina. La única medicina como se trataban los indígenas en aquel tiempo era a través de las matas medicinales o de las plantas medicinales, ¿verdad? Estas plantas medicinales que pues tenían ellos para curar algo, ¿verdad? Pero pues como era enfermedad nueva, ellos no sabían con qué se podía erradicar o con qué se podía prevenir toda esta parte de la gripa o toda esta parte de la viruela. Entonces, pues una de las partes que sufrieron también nuestros indígenas fue esa parte de enfermarse, ¿verdad? Las encomiendas, bueno, ya que estaba esta parte de la injusticia en parte de los españoles en contra de los indígenas, empieza una parte de la encomienda. Ah, caray, sí, las encomiendas prácticamente eran consecuencias o eran partes de lo que los españoles le hacían a los indígenas. Ahorita te vas a dar cuenta qué es lo que pasaba con estas famosísimas encomiendas. Las encomiendas consistían en repartir entre los conquistadores como premio por su participación en la guerra diversos pueblos de indios. A cambio, los encomendadores, como se les llamaba a estos españoles, debían ayudar a conversión al catolicismo de los indígenas. Este sistema era parecido al feudal, pues los encomendadores o encomendados contaban con lo siguiente: controlaban a sus encomendados y los obligaban a plantar la tierra, a presentar servicios en construcciones y trabajar en las minas. Recaudaban el pago de tributos como comida, telas y otras riquezas. Exigían servicios personales como limpieza de su casa, cocinar para él y cargar sus mercancías. Bueno, las encomiendas prácticamente, chicos, eran cuando los españoles llegaban, ¿verdad? Y pues lograban ganar o lograban establecerse en un grupo, pues ellos se les daba cierta localidad o cierto, vamos poniéndole estado, ¿verdad? Se les daban una parte del territorio, una parte del estado a este grupo de españoles en los cuales pues tenían que tener esas encomiendas, ¿verdad? La primera encomienda que tenían que hacer en ese pueblo ya establecidos era ser los católicos, ¿verdad? Sabemos que los indígenas en aquel tiempo tenían sus creencias, creían en sus dioses. Pues bueno, los españoles tenían las encomiendas de evangelizarlos, de generarles toda esta parte del catolicismo. Y entonces, pues como tenían esas encomiendas, tenían sus derechos los españoles. Decían, bueno, ya generaste la parte de controlar tu grupo de indígenas, pues bueno, ahora ellos te van a poder hacer tributo a ti. Ah, caray, sí, pues bueno, ellos prácticamente les exigían a los indígenas que trabajaran para ellos, les exigían que se limpiaran sus casas, les exigían que también les dieran en forma de pago, ¿verdad? Por estarlos bajo el mando de ellos, les exigían el pago de pues extraer o llevarles lo que ellos sembraban o lo que ellos podían extraer de las minas, ¿verdad? Entonces era una forma, un tributo que les hacían los indígenas a estas encomiendas o estas formas a estos grupos, ¿verdad? Y pues bueno, ahí se iba generando toda esta parte.
¿va? También las encomiendas, en muchos casos los encomendadores abusaban de su poder, explotaban y castigaban a los indígenas. Si desobedecían, los tenían en un estado de esclavitud. A pesar de las leyes de los burgos, ordenaban que abolieran esa esclavitud indígena. Las primeras encomiendas que se repartieron a los conquistadores fueron inmensas. El propio Cortés se quedó con un gran número de pueblos indígenas. Sus posesiones abarcaban el actual estado de Morelos hasta Oaxaca. Sus aliados también recibieron pueblos grandes y ricos. El sistema de encomiendas se presentaba a tantos abusos de que la isla del Caribe provocó la desaparición casi total de la población indígena, junto con las epidemias que trajeron los españoles y los africanos que llegaron a América. En Nueva España, los indígenas comenzaron a quejarse ante el propio gobierno español por los excesos de los encomendadores. Bueno, como sabemos, entonces las encomiendas pues prácticamente eran esta cuestión de asignarles un propio estado, un propio territorio a estos españoles. Pues bueno, prácticamente hubo españoles que les cargaban la mano a los indígenas, ¿verdad? Que si no obedecían o si no podían extraer una parte o un límite, ¿verdad? Que ellos les ponían, pues prácticamente los hacían sus propios esclavos, ¿verdad? Entonces, muchos de estos... Y si, por ejemplo, Chuy, ¿Mande? por ejemplo, si, por ejemplo, como ahorita, en cada territorio que tenían, tenía cada quien como un gobernador diferente, o era uno solo para todos. No, en general, la Nueva España le tenía que rendir tributo, le tenía que hacer caso al rey de España, ¿verdad? Ya después, el rey de España mandó un virrey y el virrey se encargaba de generar estas encomiendas. Entonces, en cada parte de estos estados o de estos territorios, tenían alguien que los dominaba, ¿verdad? Quien era el encargado, pues prácticamente ese territorio, como el gobernante. Entonces, ese gobernante prácticamente pues era el que les exigía a los indígenas que trabajaran, les exigían que les llevaran más productos, que les llevaran más material precioso, y entonces pues bueno, algunos de ellos se quejaron pues con el virrey que estaban prácticamente cargándole la mano, ¿verdad? Aparte de cargarle la mano, pues prácticamente también les hacían pues la vida imposible. Ah, caray, sí, ¿cómo la vida imposible? Bueno, sabemos que los españoles le trajeron las enfermedades y todavía eso, agrégale que les estaban tratando mal, pues bueno, llegaron los indígenas a manifestarse, aunque no les hacían caso del 100%, ¿verdad? Ellos prácticamente le hacían mucho hincapié a lo que decían los gobernantes de ahí de esas encomiendas, ¿verdad? Entonces, pues vivía una parte de injusticia todos estos indígenas, ¿verdad? Eran tratados de una manera pues muy mal, ¿verdad? Incluso pues si no cumplían con la meta, algunos de ellos eran tratados de una manera como esclavos, ¿verdad? Les decían ahí, pues sin pago e incluso sin darles alimento, ¿verdad? Entonces pues muchos de ellos también fueron falleciendo. Los bienes de los administradores españoles cobraron en esa rica ciudad del Valle de Puebla, que eran encomiendas directas de Hernán Cortés, en el que podemos ver los alimentos que tuvieron que pagar a manera de tributo las personas que fueron llevadas como esclavos, incluso un cuadro de la Virgen de María que tuvieron que mandar a fabricar para entregárselo a los españoles. Hacia mediados del siglo XVI, la corona de España y los reyes en Nueva España comenzaron a reducir la entrega de encomiendas por varias razones. En primer lugar, porque daban a los conquistados un control casi directo sobre la población indígena, lo que dejaban menos riquezas a la corona española. También había la preocupación de que los abusos provocaran rebelión en los indígenas o contribuyeran a una desaparición. Bueno, ya después que se enteraron los españoles, ¿verdad? El rey, el virrey, de que los encomendados hacían su desorden, hacían su hincapié, pues como que les empezó a entrar la duda de decir, oiga, pues si están haciendo tratados de una cierta manera, los indígenas nos van a mandar por un tubo, ¿verdad? Se nos van a rebelar, van a hacer ahí, se van a organizar por tanto abuso de poder que están haciendo los encomendados, y pues vamos a perder territorio, incluso pues puede haber una guerra, ¿verdad? En donde nos corran, ¿verdad? Donde nos sustituyan
y vaya a ver toda esta parte. Entonces empezaron a reducir, empezó ya a meter ahí el virrey y el rey la mano en estos pueblos donde eran tratados los indígenas de una manera injusta, y pues ya no se daban en aquellos tiempos, a mediados del siglo XVI, ya no se daban encomienda a cualquier persona, ¿verdad? Antes sí, con lo que te venía platicando, a partir del siglo XVI, pues sí se les daba esta encomienda a todos los que luchaban o los que pelearon por la conquista, ¿verdad? Entonces ya empiezan toda esta parte de entrar el suspenso, ¿verdad? Bueno, ¿qué más hubo o qué más se generaba? Hubo un repartimiento y un tributo. El gobierno instituyó en un nuevo sistema basado en repartimiento y el tributo en el establecimiento de los pueblos organizados de manera española, llamados repúblicas de indios. En primer lugar, se estableció que todas las familias indígenas debían pagar un tributo al gobierno español. Este impuesto era cobrado por los propios gobernantes indígenas en cada pueblo y luego entregado a las autoridades coloniales. En otras ocasiones, el tributo se cobraba en maíz, miel, algodón u otros productos agrícolas, lo que significaba que los indígenas tenían menos comida o menos ropa. Pues, ¿qué tal, chicos? Ya empieza toda esta parte de las encomiendas, empiezan los virreyes y toda esta parte de la colonia española a querer controlar ya al 100% de estos indígenas. ¿Y qué hacen? Pues vámonos haciendo un sistema de cobranza, ¿verdad? Entonces, dentro de ese sistema de cobranza, vamos agarrando a algunos indígenas para que vean que estamos con ellos, ¿verdad? Para que vean que no es poder así absoluto, ¿verdad? Entonces, algunos de los indígenas eran prácticamente encargados de ir a cobrar estos tributos. Estos tributos eran como lo que hoy se conocen como impuestos. Sabemos que los impuestos, pues es prácticamente algo que genera el gobierno, que para pagar la luz, para pagar el agua, ¿verdad? Pues bueno, en aquel entonces eran tributos para pagarle a la colonia española, pues la supervivencia, y aparte, pues el hacerle tributo a ellos, ¿verdad? Que son los gobernantes absolutos de esta tierra. Entonces, muchos de ellos, pues prácticamente empezó a hacer toda esta cadena de indígenas que eran los cobradores. Entonces, llegaban a cada aldea o llegaban a cada casa y les cobraban estos tributos, que era el maíz, o que era ropa, ¿verdad? O que era alimentos. Entonces, todo ese alimento, pues prácticamente era para que se alimentaran los españoles, ¿verdad? Y también para que se alimentara toda esta parte de la corona española. Entonces, pues aparte de someterlos, aparte de exigirles, ¿verdad?, el trabajo, pues empezaron a generar esta parte de los tributos, estos impuestos, que pues a fuerzas tenían que pagar. Si no te llevaban, te decían, bueno, no me diste ni maíz, ni algodón, ni ropa, ni cuestión mineral, pues vente, te vamos a tener que llevar a trabajar a nuestras tierras. Y entonces, de esa forma, también se los fueron llevando, ¿verdad? Y los hacían para que generaran esta parte de los tributos. Sí, no puedes sacar nada, vente con nosotros, te vamos a llevar, y ya los llevaban a sus tierras, y pues era la forma en cómo pagaban los indígenas su tributo, también con trabajo, ¿verdad? Bueno, además, los indígenas debían participar en el repartimiento de un sistema que obligaba a los habitantes de cada pueblo a trabajar gratuitamente para los españoles. Si un español necesitaba construir su casa, trabajar sus campos de cultivo o abrir un camino para llegar a una mina, iba con el gobierno y solicitaba a trabajadores indígenas. Dese cuenta la injusticia que había en aquellos tiempos. El gobierno a su vez le asignaba a los habitantes de un pueblo para que cumpliera su labor. De esta manera los indígenas continuaron trabajando para los españoles. Los indígenas eran las llamadas derramas o compras forzosas. Por medio de estas, los españoles imponían a los habitantes de las comunidades indígenas la compra de productos fabricados por los mismos indígenas, como telas, objetos de metal. Para comprar estos objetos, a veces ni querían o necesitaban los indígenas, tenían que trabajar para los españoles haciendo las cosas que tampoco querían ni necesitaban hacer. Bueno, esta parte, ¿verdad? Eran como generaban esta cuestión de una injusticia, ¿verdad? Si un gobernante, o más bien si una aldea o un representante español necesitaba, pues, que les abrieran camino, que les hicieran
un trabajo, pues miren, los indígenas iban ahí a generar esta parte de la solicitud y pues el gobierno le decía, sí, claro, ahorita te voy a mandar a unos indígenas. Entonces ahí los indígenas pues trabajaban para los españoles y gratuitamente, ¿verdad? Decían, pues bueno, tú me debes mi tributo, me debes esto, entonces pues me vas a pagar con trabajo. Y entonces así se empezó a generar esta parte de la injusticia, ¿verdad? Ya para finalizar, el tributo y el repartimiento. El tributo y el repartimiento eran menos onerosos para las comunidades indígenas que los encomendaban. Para empezar, eran organizados por las autoridades de los propios pueblos y así se repartían las cargas de acuerdo con las reglas establecidas por ellos. Preocupaban que la vida de los agricultores indígenas se mantuviera más o menos igual como habían hecho en sus antepasados por miles de años, que plantaran maíz, frijol, calabaza, chile para comer. Aunque ahora tenían gallinas, borregos, cerdos, chivos y vacas, animales traídos de México por los españoles. Cuando les tocaba trabajar para esto, salían de manera organizada en grupos con sus vecinos, como lo habían hecho en tiempos prehispánicos, para pagar tributo y trabajar en las ciudades de los gobernantes de entonces. Bueno, así es como trabajaban o era como se generaba toda esta parte de un tributo, repartimiento de nuestros indígenas, ¿verdad? Se dan cuenta toda esta parte que sufrieron, toda esta parte pues de injusticia, de coraje que tenían los indígenas en contra de los españoles. Ahora vas a entender un poco más. Cuando llegues a tercero, vamos a ver el tema de la independencia, ¿verdad? Pero vas a entender por qué es tanto esta manifestación, por qué fue tanto esta pues sed de vengarse en contra de los españoles, porque los españoles eran cargaditos, ¿verdad? Eran esta parte de generar toda esta cuestión de trabajos involuntarios, ¿verdad? Entonces ahí empezaron a sufrir nuestros antepasados, ¿verdad? Y ahora vas a entender por qué los indígenas le tomaron mucho odio a estos españoles, ¿verdad? Pues bueno, así es como terminamos nuestra clase del día de hoy, sin antes dejarte una actividad, que es la actividad 26. Una actividad muy sencilla, ¿verdad? Es una actividad que vamos a hacer, la vas a poder hacer en tu libro, que en tu libreta o en archivo Word. Son 2 puntitos, dice, en tu libreta o en archivo Word contestará las siguientes preguntas. Identifiquen las diferencias entre encomienda y repartimiento. Número 2, escribe qué ventajas tenían para los españoles estos sistemas y qué desventajas tenían para los pueblos indígenas. Entonces, en tu libreta, en un archivo Word, vas a poner, identifique las diferencias entre encomienda y repartimiento. Y ahí vas a poner, no, que las diferencias entre encomienda era esto, y el repartimiento era esto y esto. Ventajas de un sistema español. Que los explotaban, que tenían más riqueza, que tenían más tierras, etcétera, etcétera. ¿Qué desventajas tenían los indígenas? Pues no tenían un control, nunca iban a terminar de pagarle a los españoles, etcétera, ¿verdad? Que los trataban mal, profe. ¿Mande? Que los trataban mal también. Ándale. Pues bueno, esta es la actividad 26. Te quedan 10 minutos para hacerla. Yo creo que con estos 10 minutos y un poquito más que le agregues, puedes terminar esta actividad y no te llevas de tarea, ¿verdad? Entonces, ¿lo puedo hacer ¿cómo se llama? ¿En PowerPoint o en Word? en Word, ahí dice, en tu libreta o en archivo Word contestará la siguiente, ¿va? Ok. Chicos, ¿quién se incorporó más hace rato? ¿Fuiste tú, Maldonado, y quién más? Yo me metí a la clase a las 8:11. A ver, llegó Gutiérrez Loza. Presente. Se va levantando, ¿vale? Maldonado. ¿Y quién más llegó? ¿Llegó Gustavo Gael? No. ¿Llegó Karime? No, ni Rubalcaba, ni José Emilio. Bueno. Sale, chicos. Trabajamos en nuestra actividad 26. Y Uy, ¿la puedo hacer al rato en el receso? ¿Mandé? ¿La puedo hacer al rato en el receso? Sí, tú, Rui, me la mandas. Digo que para que no lleves tarea, está muy sencilla, la verdad. Y antes Profe, ¿tienen que ser un tipo de letra o puede ser? No, te lo dejo ahí a tu consideración. Okay. También no vayas a hacer letra 40.
No. Nada más por la actividad 26, valor y fecha y me la envías. La presentación ya está en Moodle. ¿Mande? La presentación, ¿Cómo? que si ya está en Moodle la presentación esta. Ah, ya se las mandé desde ayer. Así que ánimo, chicos. Pueden estar trabajando. Chuy, Dígame. se va a apagar el cámara para trabajar en Word. Sí, está bien. Voy a dejar de compartir ahí para verlos, trabajar. Maestro, Dígame, Regina. ¿cuál es No, el título? profe, compártelo para que anotar las preguntas y no tener que abrir el archivo desde. Ok, dime, Regina. ¿Cuál es el título? Actividad 26, ponle las encomiendas de los españoles. O la economía del virreinato, puedes ponerle también. Ahí sí se ve, ¿verdad, chicos? Sí, Chuy. Eso es todo, Ricardo, Espero y verlos todos el viernes, ahí en su festival del Día del Estudiante. Yo estoy en duda, Chuy, estoy en duda. Sí, ¿Por sí, qué, Chuy, Ruy? ahí vamos a estar. Es que de repente me llega la flojeritis y me da hueva levantarme siquiera de la cama. Voy a pedir permiso ahí en el gimnasio para verlos. Para que valga la pena ahí verlos a Chuy, el todos gimnasio, eso, Chuy. y hacer Chuy, relajo pero ¿para qué va ahí. al gimnasio si ya está más fuerte que nosotros? No, pero no ves que trabajo, ¿vale? Pues sí, pero ya el gimnasio es necesario, ya usted solo levanta un coche. No, Ruy, pero tengo que trabajar ahí, ¿vale? Entonces, Pagan bien. para verlos ahí, echar relajo. Relajo del sano, Ah, sí, Chuy. ¿O no, Ricardo? Yo pensé yo pensé que del otro relajo. Oh, vale. Oye, ¿estás enfermo? ¿Estás enfermo de la garganta o te está cambiando la voz, vale? No, profe, si yo hablo así. No, profe, no estoy enfermo. No, ya te está cambiando la voz, vale. Con eso de que nunca te dejabas ver, siempre ponías tus perritos ahí de fondo, Sí, sí. No me veía. Eso es todo, Ricardo. ¿Cómo van, Gómez Cruz? Te veo muy serio, Gómez. ¿Todo bien? Bien, ya terminando. Eso es todo. Blancarte también, ahí lo veo muy serio. ¿Cómo andas? Bien, también ya lo voy a subir. Ah, eso es todo. Era también serio ahí, Naranjo. ¿A quién me puedo ver? Aldama, ahí también bien seria, bien concentrada, Eso es todo, Aldama. A ver, ¿quién más puedo ver en sus cámaras? Paola, Paola, nomás te veo ahí tu frente, ¿vale? Hay que bajar la cámara. Dayana, ahí te acabo de ver que te acabas de levantar, Sofía, vi que acabas de apagar tu cámara, Sofía? Eso es todo, Sofía, Y los demás tienen apagadas sus cámaras, A lo mejor están dormidos y nomás están ahí. Mira, Paola ya apagó su cámara. No, Chuy, yo por eso hablo mucho, para que no vean que estoy dormido. Eso es todo, Rui.
¿Qué tal el partido de ayer, Rui? Emocionante, ¿ah? Se nota. Así se me sale el corazón ahí, Chuy. Ándale. Eso es todo, chicos. Pues bueno, nos quedan 2 minutitos, se los voy a dejar para que afinen su actividad. Me dio mucho gusto verlos, ¿verdad? Me dio mucho ahí saber Igualmente, que se Chuy. conectó la mayoría, que algunos ya están prendiendo su cámara, algunos por ciertos motivos no la prenden, ¿verdad? Algunos porque están trabajando en Word, etcétera, ¿verdad? Me dio gusto verlos. Iniciamos una semana, les digo, échenle todas las ganas. Chuy, gracias. Y los veo el viernes, ahí con toda la actitud de Sí, presencial, pero los veo el jueves ahí con una actividad, ¿va? sí, buen día, Chuy. Buena semana y a disfrutar, chicos. Que le vaya bien, Chuy. Que estén bien. Gracias, maestro. Adiós. Cuídense mucho.